Qué inmenso amor de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por mí. Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41700. Estoy como siempre con la compañía de mi esposa, mi hijo Timoteo, de mi mamá. Agradecido con el hermano Diego de la radio que nos permite salir por la radio de la predicadora. Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Señor bendiga la vida de nuestro hermano Juan Pablo, nuestra hermana Rosemary. Muy hermoso el programa, muy hermosa la palabra. Señor lo siga usando como hasta ahora, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a continuar con esta hora de programa en este día, para la gloria del Señor. Gracias, Padre Jesús. amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Amén, gloria a Gracias, Dios. Señor, por el amor que tú manifiestas para con nosotros, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos llevas siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tu vida, Señor, se va haciendo una realidad en nosotros a través, Señor, de que se va manifestando, Señor, en todo momento. Amén. Señor, teniendo comunión con esta vida, Señor, nosotros podemos descubrir, Sí, Señor, Señor, cómo tú gracias. has andado, Señor, durante tu peregrinar en este mundo, Señor, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de la comunión con el Padre. Gracias. Así también nosotros estamos llamados a andar en este mundo. Sí, sí. Te pedimos ahora que tú nos bendiga, que tú nos llenes con tu poder, que nos abra los ojos del entendimiento para poder transmitir tu palabra, Señor. Sí, Jesús. Y bendice a los hermanos que nos están escuchando y a los que van a escucharlo después, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Juan, en el capítulo 15, el Evangelio de Juan. Alabado sea su nombre. En el capítulo 15, en el versículo 1, así dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias Jesús. damos al Señor por su palabra. Y así dice, yo soy la vid verdadera. Él es la verdadera vid, el verdadero lugar donde nosotros llevamos fruto. No podemos llevar fruto en otro lado que no sea en el Señor. Nunca, fíjese que mientras nosotros estuvimos en la carne, vivíamos en cuanto a los deseos de nuestra carne, aun cuando vivíamos en este mundo, dice, los deseos de la carne hacíamos, dice. Y hacíamos por naturaleza lo que nuestra carne nos demandaba. Pero ahora ya no estamos en la carne, ya no estamos en el mundo, ahora estamos en el Señor. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces dice, yo soy la vid verdadera. Y esto me hace acordar ahí cuando el Señor le envió a Moisés para libertar a su pueblo. Moisés le dijo, ¿quién diré que me envía? Dice. Y Moisés le dijo, y el Señor le dijo a Moisés, dile que el yo soy te envía. El yo soy te envía. Entonces, acá vemos, dice, yo soy la vid verdadera. Dios se había manifestado en la persona de su Hijo, y entonces ahora él estaba dando testimonio de lo que él era para en aquel tiempo los discípulos y lo que es para nosotros en este tiempo. Entonces, qué maravilloso ver esto, hermanos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. El que hace el trabajo en nosotros es el Padre a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Él va haciendo todo trabajo. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor porque ahora podemos entender
Vio que habíamos leído ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, que dice, vosotros sois la casa de Dios, labranza de Dios, dice. ¿Vio? Nosotros somos la tierra, la buena tierra donde el Señor trabaja, donde el Señor va ahí sembrando y va alimentando la semilla y la va regando para que lleve fruto. Y el fruto que el Señor quiere que nosotros manifestemos en este tiempo es la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso dice, yo soy la vid verdadera, dice. Ahora, si Él es la vid verdadera y nosotros pertenecemos a Él, nosotros también somos parte de esa vid. Pero tenemos que ver qué lugar nosotros ocupamos en esa vid. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Habíamos dicho un versículo, creo que en Primera de Corintios, que nosotros somos labranza de Dios. Ese creo que está en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Gracias, Jesús. Vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Gracias le doy al Señor por la vida de mi hijo Timoteo. Lo van a escuchar que todos, o tal vez que tiene sueño, así que lo van a escuchar ahí. Pero me da gracia, me da gusto que él pueda también participar de alguna manera de este programa. Amén. Señor bendiga su vida, hermano. Gracias, Jesús. 3:9. 3:9 de Primera de Timoteo, de Primera de Corintios, perdón. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Vio? Nosotros somos labranza de Dios. Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja en nosotros. ¿Vio? Dios trabaja en nosotros. ¿Cómo trabaja? Y Él va produciendo en nosotros para que nosotros podamos manifestar el fruto. Y ahora vamos a ver de qué manera Dios trabaja en nosotros. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Estamos llamados nosotros para llevar fruto, para manifestar la vida de Dios, ¿no? Para que abundéis, dice, creo que en Primera de Pedro dice, para que abundéis, dice, en toda gracia, en todo conocimiento, para que abundemos nosotros, ¿vio? ¿Cómo abundamos? Manifestando esa vida de justicia. Ahí dice, creo que en Primera de Pedro dice, para que abundéis en toda buena obra o en todo fruto, algo así dice el versículo. Me vino ahora a la mente y lo estamos buscando, hermano. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador se encarga de limpiar la vid, de mantenerla con salud, de darle el riego, ¿vio? De darle el riego, de buscarle la forma para que la vid no tenga impedimentos de poder manifestar esos frutos. Y bueno, dijimos que la vid es en nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo logró su propósito, que era producir fruto. Dice que Él trajo muchos hijos a la luz. ¿Vio? Trajo muchos hijos a la luz. Y esos muchos hijos somos nosotros. Sí. Segunda de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Vio? Abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Vio? ¿Cómo abunda la gracia? Por medio de la vida que hemos recibido, por medio de esa vida. Y cómo también abunda, y tenemos que estar sujetos a la vid. A la vid, porque la gracia está en la vid. Y la vid nosotros vemos que es el Señor Jesucristo. Como leímos hace unos programas atrás, habíamos leído ahí en Romanos capítulo 11, que Él era el buen olivo y que también era la raíz, ¿vio? Y que nosotros somos parte de ese buen olivo, ¿vio? Entonces, nosotros ahora tenemos que ver que nosotros somos parte de esta vid y que como parte de la vid tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Y el Señor entonces obra de una manera en nuestra vida para que nosotros podamos llevar fruto. ¿Cómo obra? Dice que Él nos limpia. Él nos limpia.
ahí en el versículo 2 del capítulo 15 de Juan. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Vio? Si no lleva fruto, entonces no es útil, no es útil en el cuerpo. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, más fruto. ¿Vio? Y dice que las cosas espirituales se han de entender por medio de las cosas naturales. Y usted a veces tiene una planta en su hogar y ve que está débil, que no lleva fruto, entonces usted tiene que ver si no tiene algún bicho, si no está infectada. Entonces usted la tiene que limpiar, la tiene que curar, a veces le tiene que echar un fertilizante. Entonces eso hace que la planta cobre mayor fuerza y dé fruto, y ese fruto salga con mayor fuerza. Porque a veces la planta infectada también da fruto, pero la infección también se encuentra en el fruto y no es beneficioso para el cuerpo. ¿Vio? Entonces dice ahí, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Vio? Lo quitará, dice. Gracias, Jesús. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos que entender, nosotros fuimos puestos para poder manifestar esta vida, para llevar frutos para Dios. ¿Y cómo llevamos frutos para Dios? Dándole lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Ahora, fíjese que nosotros alcanzamos un grado de manifestación, pero todavía no hemos alcanzado, dice, la estatura, la anchura, la plenitud de Cristo, ¿vio? Porque dice, hasta que todos lleguemos, ¿vio? Entonces, ¿y cómo vamos a lograr llegar hasta esa estatura? Y dice que el Padre, dice, lo limpiará. ¿Y cómo nos limpia? Dice, nos limpia por su palabra, como creo que dice ahí en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas. Amén, sí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Vio? Entonces dice, para que nosotros podamos llevar frutos, Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas. Entonces la palabra nos va purificando a nosotros y entonces nos lleva a nosotros que estemos más limpios para poder llevar el fruto, para poder manifestar el fruto. ¿Vio? Ese fruto es nuestro amado Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, si nosotros no vivimos, como habíamos dicho también hace unos programas atrás, no vivimos en una vida de santidad, de justicia y de santidad de la verdad, dice, entonces no podemos llevar frutos. No podemos llevar frutos. Por eso dice ahí, y todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Y cómo puede ser que no lleve fruto? Porque no vive una vida en la justicia y santidad de la verdad. No se aparta, ¿vio? No se purifica para que pueda entonces dar el fruto deseado. ¿Cuál es el fruto deseado? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el fruto deseado. Y ahí en Mateo capítulo 15, Gracias, Señor. 15:13. Amén. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Vio? Dejadlo con ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego. Ambos caerán en el hoyo. ¿Vio? Dice, pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, esta será desarraigada. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, yo planté, dice. Apolo regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Y vemos que, si bien Pablo dice, yo planté, dice, cuando Pablo plantó la semilla y plantó ahí la vida de Dios en los hermanos, Dios mismo estaba plantando su propia vida a través del apóstol Pablo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Vio? Así también los pastores, nuestros pastores, los hermanos, los evangelistas, los profetas, los apóstoles y los maestros.
implantan la palabra en nosotros para que esa vida se pueda ir desarrollando y se pueda ir manifestando. ¿Y para qué se tiene que manifestar esa vida? Para que podamos llevar el fruto. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque no dice toda uva, no dice toda uva, dice todo pámpano. Eso quiere decir que el fruto, la vida de Dios, no la puede manifestar en su totalidad un solo miembro, sino que la tiene que manifestar todo el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Por eso dice el pámpano. El pámpano habla de ese racimo de uvas que cuelga de la vid. ¿Vio? Y mientras que está en la vid ese racimo de uva, entonces puede producir el fruto. Ahora cuando usted lo saca, ya lo arranca para poder comerlo y saborearlo, ya una vez que ya usted lo comió, no vuelve a producir ese pámpano, porque no está agarrado de la vid. No está agarrado de la vid. Ahora usted puede sacar de ese pámpano una uva y comerlo mientras que él está sujeto a la vid, y él sigue produciendo, porque usted no lo arrancó de allí, ¿no? Así también nosotros, mientras estamos en comunión con el Señor, mientras estamos allí sujetos a la vid, mientras que estamos sujetos al cuerpo de Cristo, unidos al cuerpo, entonces llevamos mucho fruto. Amén. Llevamos mucho fruto. Ahí en el 15:5 también dice de Juan, Sí. yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Vio? Dice, nada podéis hacer. Gracias, Nada Señor. podéis hacer. Y fíjese usted, nosotros Aleluya. conocemos desgraciadamente, porque tenemos que decirlo así, desgraciadamente, conocemos muchos hermanos que hoy están lejos de las congregaciones, lejos del Señor. Y ellos dicen, yo puedo manifestar la vida del hombre espiritual. Y vemos que no es así. Vemos que no es así, porque si él no está unido al cuerpo, o si él no está unido a la vida que está en el cuerpo, entonces no puede manifestar la vida del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque lo va a intentar, pero la carne se va a hacer fuerte en él, el mundo lo va a intentar seducir, el diablo lo va a tentar, y va a llegar a un punto donde él se vea sumergido en la carne, en este mundo, donde no va a poder llevar frutos para Dios. ¿Vio? Por eso dice la palabra, dice, apartados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Vio? Alejado de mí, nada podéis hacer. Por eso nosotros tenemos que estar unidos al Señor. Nosotros siempre vemos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El Señor está en mí. ¿Vio? El Señor está en mí. Y siempre va a estar el Señor en nosotros. Aun cuando nosotros estemos en el mundo, el Señor va a estar en nosotros. Porque dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén, gloria a Entonces Dios. esa unión nunca se va a poder romper. Pero ahora el problema es, ¿qué va a pasar cuando nosotros, el Señor nos libre, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros, en alguna oportunidad, estemos en el mundo? El Señor va a estar en nosotros, siempre va a estar en nosotros, pero nosotros no vamos a estar en Él. Y si no estamos en Él, entonces no podemos llevar frutos para Dios. ¿Vio? No podemos llevar frutos para Dios. Porque una cosa es que Cristo esté en nosotros y otra cosa es que nosotros estemos en Cristo. ¿Vio? Y estar en Cristo es vivir una vida en el Espíritu. Sí. Qué importante es estar en Cristo, ¿no? Y permanecer ahí. Porque podemos, como decíamos, ¿no? Que las cosas espirituales las podemos entender por las cosas materiales, ¿no? Y por las cosas naturales. Y veíamos un árbol que tenía un gajito del árbol a punto de caer, pero todavía estaba en el árbol. Sí. Entonces seguía verde. Sí. ¿No? Y así con el Señor, nosotros estamos en Cristo, entonces seguimos verde y seguimos dando fruto y seguimos vivos, ¿no? Sí, qué maravilloso, ¿no? Porque aunque, fíjese, dice que aunque nosotros estemos aún de una puntita ahí nomás agarrado del Señor, aún así nosotros podemos mantener esa vida fluyendo en nosotros y produciendo fruto para Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí en Primera de Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Amén. ¿no? Sí, Gloria ¿vio? a Dios. Llevando Gracias, fruto. Jesús. Siempre tenemos que llevar fruto. Amén. ¿Vio? Porque ahí en Apocalipsis dice, sus obras con ellos siguen. La obra habla del fruto que se manifiesta en nosotros a través de la vida espiritual que nosotros se vamos manifestando. Gracias, Señor. Ahora, si nosotros no tenemos comunión con esa vida, tener comunión con esa vida es como regarla, como yo veo a mi esposa a veces, ella tiene una planta y ella cuando no le da el sol la pone al sol, la riega, le saca las hojas secas, y así es la vida de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que ver que nada impida que esa vida se vaya desarrollando en nosotros. ¿Vio? Eso ya no depende del Señor, depende de nosotros. Lo que depende del Señor es hacer fluir esa vida a través de la vid para que nosotros podamos gozar de esa vida. ¿Vio? Amén. Entonces, ¿cómo fluye? Y bueno, fluye a través de la palabra que nosotros vamos escuchando. Por eso es importante cuando nosotros vemos a los hermanos que comparten la palabra, a los pastores, a los ministros, a los hermanos, como por ejemplo el hermano Juan Pablo, la hermana Rosemary, recién ellos estaban compartiendo la palabra. Entonces estaban haciendo correr esa vida por medio de esta vid, para que los pámpanos, dice, puedan fortalecerse. Gracias, Jesús. Si usted saca el pámpano de la vid, ¿cómo se va a fortalecer? ¿Cómo se va a mantener en ese vigor que tiene mientras está en la vid? No se va a mantener. Pero si usted lo deja ahí, entonces va a llevar fruto. Sí, ayer también, como estabas hablando, ¿no? En lo natural, planté 2 margaritas y una ya está por florecer y la otra está chiquitita. Y me enfoqué en la chiquita. Digo, ¿por qué no creció como la otra? La otra ya está por florecer y esta está ahí. Bueno, y empecé a buscarle y tenía la raíz llena de caracoles. Sí. Es increíble, se lo saqué todo, le limpié todo y a la tarde ya tenía las hojas así con vida, ¿no? Y, Amén, y sí. como a veces un hermano se enfría, digamos, está ahí, y otro espiritual es ahí donde tiene que llevarle la palabra, ¿no? Levantarlo, alentarlo, ¿no? Para que dé ese mismo fruto, porque las 2 margaritas las planté juntas. Sí. Y una ya está por florecer y la otra quedó ahí. Y claro, si tenía toda la raíz donde pasaba la vida, se la estaban truncando los caracoles. Y a veces con un hermano pasa, Sí. que a veces se deja llevar por pensamientos, por cosas, y bueno, quedan Nosotros ahí. mismos, y a veces Sí. viene otro hermano y nos alienta Y que a así seguir, que, y bueno. a permanecer en Ahí está la en capacidad vida. que nosotros tenemos, ¿no? Porque tenemos esa capacidad para limpiar. Ahora, ¿cómo limpiamos? Dice que la palabra es como el agua, dice. ¿Vio? Entonces dice, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y como decía mi mamá, a veces como esa raíz o eso que impedía a la raíz que le dé fuerza a la planta para que lleve fruto, eso puede ser a veces una raíz de amargura, un mal pensamiento, ¿vio? O un ¿vio? Consejo que viene de por ahí, que no viene de la palabra de Dios, entonces impide que la vida de Dios lleve el fruto en nosotros. ¿Vio? Entonces, pero el Señor ya hizo su trabajo. Dice, fíjese lo que pasa entre el versículo 2 y el versículo 3. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto habla de estos hermanos que a veces son ganados por los sentimientos, por las raíces de amargura, por los pensamientos. Entonces, ¿qué hacen? Dice, son como aquel que escondió su talento. Entonces no puede llevar fruto. No lo puede llevar. Entonces dice, pero dice, y lo limpiará, dice, lo limpiará. Quitará toda impureza para que pueda llevar fruto, para que la vida se pueda manifestar en su plenitud. Ahora nos habla a nosotros. ¿Vio? Y dice, a nosotros nos habla, lo que hemos entendido. Por eso nosotros no podemos hablar de lo que no entendemos y de lo que no es una realidad en nosotros. Porque lo hemos entendido y se va manifestando en nosotros, entonces lo hablamos. Entonces dice, ahora vosotros estáis limpios, dice. Amén, gloria a Dios. Ahora vosotros estáis limpios por la palabra, dice, que os he hablado. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, a veces no inclinamos el oído porque miramos muchas cosas, pero no nos damos cuenta que el Señor está usando esa palabra para limpiarnos a nosotros, para poder sacar toda impureza. Por eso dice ahí en Primera de Pedro, creo que en el 1:7,
Dice, el oro, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, dice. ¿Vio? Y así también nosotros también somos aquel oro, o tenemos esa vida que representa el oro, que es la vida de Dios en nosotros, la cual nos va purificando a nosotros. ¿Vio? La fe. ¿Vio? La fe, dice, es probada, sí, vamos a leer ahí. Dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. ¿Vio? Gloria ¿Y a cuándo Dios. va a ser manifestado Jesucristo? Gracias, Cuando Señor. nosotros le entreguemos todo nuestro ser a Él, como el pámpano. ¿Vio? El pámpano no hace ningún esfuerzo por producir el fruto. Él depende de la vida que viene de la vid. ¿Vio? Depende de la vida que viene de la vid. Y cuando Él depende de esa vida, entonces se ve el fruto. Y otro puede tomar de Él y puede gustar de la vida que está en la vid y del fruto, de lo que produce esa vida. Ahora, nosotros queremos, como decía la hermana Rosemary recién en la otra parte del programa, hablaba de que nosotros gustamos al Señor, le gustamos a Él. ¿Vio? Y entonces, ahora nosotros, dice, tenemos que llevarlas a aquellos que nos escuchan, a que ellos gusten del Señor. Pero al Señor no lo ven hoy. Hoy el Señor no está caminando entre nosotros como caminó hace 2000 años con los discípulos, pero estamos nosotros. Y se supone que nosotros tenemos la misma vida que el Señor. Entonces cuando dice la palabra, gustá y ves que es bueno Jehová, dice. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, primero nosotros tenemos que gustarle al Señor. ¿Vio? Tenemos que saborear, tenemos que experimentar. Entonces cuando nosotros sabemos lo que el Señor produce, queremos ir y presentárselo a otro. ¿Vio cuando usted hace una receta y le sale muy bien? Y usted Gracias, dice, esto es Jesús. riquísimo. Cuando vengan mis parientes yo le voy a hacer y le voy a hacer probar. Y le hace probar y a ellos les gusta y ellos otra vez van y transmiten a otro y así. Bueno, así es lo mismo con la palabra. Pero si la palabra no se hace una realidad en nosotros, ¿cómo vamos a ir a llevársela a otro? Ahora, ¿cómo se hace una realidad? Nosotros tenemos que permanecer en Él. Porque dice ahí, en el versículo 4, dice, permaneced en mí, dice. Y Fíjese, no dice, voy a permanecer en ustedes para que ustedes permanezcan en mí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 vamos a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. ¿Dónde de Corintios? Eso, 2 de Corintios 13:5. Eso nos lleva a nosotros a que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. ¿Vio? No podemos tener más alto concepto de sí. ¿Por qué? Porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted piensa que si usted se separa del Señor, se separa del cuerpo y se va por su cuenta, usted va a poder llevar fruto. Déjeme decirle que la palabra dice que no. La palabra dice que no. Es imposible que nosotros llevemos fruto lejos del Señor y lejos del cuerpo. Es imposible. Por eso dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. 2 de Corintios 13:5. 13:5. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Vio? Él está en nosotros. Y es más, Él mismo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. amén. Gracias. Yo estaré con Jesús. vosotros. O sea que Aleluya. eso de que el Señor se separe de nosotros es imposible. Ahora que nosotros nos separemos de Él, eso puede pasar. Puede pasar. ¿Vio? Por eso dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted quiere llevar fruto, yo quiero llevar fruto, queremos ser útiles para el Señor, queremos servirle al Señor. Bueno, tenemos que mantenernos en la vid, tenemos que mantenernos en el cuerpo, en la comunión con el cuerpo. Ahora, eso se malinterpretó durante mucho tiempo, porque hubo hermanos que decían, bueno, permanecer en el Señor es vivir en la iglesia.
en la iglesia local, en el edificio. ¿Vio? Y no habla de eso. Permanecer en el Señor es permanecer en la comunión con el Señor, en la comunión con los hermanos, en la comunión los unos con los otros, alentándonos. Dice, más, dice, cuando ves que aquel día se acerca, dice, alentándonos los unos a los otros. Por eso dice, si no permanece en la vid, así tampoco, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanece. ¿Vio? Permanece. No podemos llevar fruto si no permanecemos en él. ¿Vio? Señor. Podemos ser muy carismáticos, pero si no permanecemos en el Señor no vamos a llevar fruto. Vamos a producir obras, eso sí, vamos a producir muchas obras. Y obras que a los ojos de los hombres van a ser maravillosas. Y tal vez, por decirlo de alguna manera, se terminen postrando delante de nosotros por las buenas obras. Pero ¿sabe qué va a terminar pasando frente a eso con el Señor? Y se va a cumplir lo que dice en Apocalipsis cuando dice que ellos vinieron, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y en tu nombre hemos hecho lo otro. Y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Dice. Porque va a pasar por el fuego. ¿Y por qué nos va a decir hacedores de maldad si hicimos buenas obras? Porque lo hicimos para que nuestro nombre sea engrandecido. Y no nos damos cuenta nosotros que nosotros somos el producto de la vid. Somos el producto de la vid. Hay un versículo que dice que nosotros somos el fruto de su sacrificio. ¿Vio? Somos el fruto de su sacrificio. Lo que Él produjo en la cruz nos hizo a nosotros el resultado. ¿Vio? No es que Él murió en la cruz porque nosotros éramos algo, sino que somos algo porque Él murió en la cruz. Amén. ¿Vio? Somos hijos de Dios porque Él murió en la cruz. ¿Vio? Tuvimos un nuevo nacimiento porque Él murió en la cruz. Y también fue sepultado y resucitó. Tenemos un nuevo nacimiento porque hemos nacido de Él. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que meditar en esto. No podemos llevar frutos apartados del Señor. No lo podemos hacer. Muchos hermanos tal vez no estén de acuerdo con la palabra, no conmigo. Que no tienen que ponerse de acuerdo conmigo, tienen que ponerse de acuerdo con el Señor. Por eso nosotros hablamos la palabra del Señor. Y muchos hermanos no estarán de acuerdo con la palabra de este día donde dicen, no, pero si yo no pertenezco a una iglesia local, no importa, yo puedo llevar frutos para Dios. Déjeme decirle que la palabra dice que no. Dice que no. Porque si usted no está unido a la vid, entonces no puede llevar frutos para Dios. No puede llevar fruto para Dios. Yo nunca vi un racimo de uva producir uvas después de ser arrancado de la vid. Nunca vi. ¿Vio? Entonces, si nosotros no permanecemos unidos a la vid, nunca vamos a llevar frutos. ¿Vio? ¿Dijimos? No. Bueno, ya lo vamos a buscar. Entonces dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ahí está. En nosotros siempre va a estar el Señor. Ahora, ¿usted está en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Usted está teniendo comunión con el Señor? ¿Usted encomienda su vida al Señor todos los días? ¿Busca la comunión con el Señor todos los días de su vida? ¿O no lo hace así? Ahora, si usted es el sustentador de su vida, si usted es el que valora su vida, ¿vio? Déjeme decirle que eso para Dios no tiene precio, no tiene importancia. ¿Vio? Porque dice el Señor, dice, aquel que ama su vida, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Entonces dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden, dice. ¿Vio? Yo soy, en el 5, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. ¿Vio? Tenemos que permanecer en él. Tenemos que permanecer en él. Dice, las acciones justas de los santos son las vestiduras de la esposa, dice. Amén, sí, ¿Vio? Jesús. ¿Y ese qué es? Es los frutos que hemos llevado mientras que nosotros estuvimos en comunión con el Señor, sujetos al Señor.
¿Vio? Dice, las acciones justas de los santos son la vestidura de la esposa. Sí. ¿Vio? Entonces dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Gracias, Jesús. ¿Usted quiere ser fructífero para el Señor? Yo quiero ser Aleluya. fructífero para el Señor. Amén. Tenemos que permanecer en él. Amén. Tenemos que Jesús. buscar la comunión con él todos los días de nuestra vida. ¿Vio? Y si usted alcanzó un grado de comunión, mañana tiene que alcanzar otro mayor. ¿Vio? Mañana tiene que alcanzar otro mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días muero, dijo el apóstol Pablo. Todos los días muero, a fin de que Cristo sea una realidad en nosotros. Dice, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces ahora nosotros entendemos la importancia de estar unidos al Señor. La importancia de estar allí. Por algo el Señor nos bautizó en su cuerpo. Romanos 12:12 o 6, 12. Gracias, Jesús. Porque se me mezclan los versículos a veces, hermano. Ahí en el capítulo 6:3 dice que fuimos bautizados también. Pero no creo que sea ese versículo. 1 Corintios 12:13. 12:13, ahí está. Gracias, Jesús. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Vio? Fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que fuimos metidos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora nosotros somos parte de ese cuerpo. La vida que está en ese cuerpo nos sostiene a nosotros. No sostenemos nosotros ni la vida ni a la cabeza. La cabeza sostiene la vida y la vida nos sostiene a nosotros. ¿Vio? Entonces, tiene relación con lo que estamos hablando acá en Juan. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Amén. Él sostiene la vida que corre por la vid y también nos sostiene a nosotros. Amén. ¿Vio? Ahí, Salmos 1:3, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Vio? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dice. Eso es si usted mantiene la comunión con el Señor. Amén. Si usted mantiene la comunión con Él, Gracias, entonces Jesús. su hoja nunca va a caer. Aleluya. Y hoy dice que en lo natural la hoja sirve para dar sombra. ¿Y cuánto hay que vienen sedientos, angustiados a buscar el reposo al lado de nosotros? Vienen a buscar refrigerio al lado de nosotros. Dice, su hoja nunca cae. Gracias, Eso Jesús. quiere decir que nunca pierde la capacidad de dar refrigerio al otro, de dar descanso al otro. El Señor dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, aleluya. Bueno, el Señor, como decíamos, el Señor hoy no está. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre, pero está su cuerpo, está la iglesia. La misma función. Por eso el pastor decía, nosotros estamos mirando la vida de Jesús porque tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Por eso se está viendo a través de los estudios que se dan en la semana y los programas de radio, se están viendo la conducta que el Señor manifestó Ante cada situación. ante cada situación, ante cada problema, ante cada persona. Antes nosotros mirábamos al ciego, mirábamos a la mujer enferma de flujo de sangre, mirábamos al paralítico, pero nunca nos hubiéramos detenido a mirar cómo el Señor reaccionaba frente a todas esas cosas y cómo Dios se manifestaba en él. Y lo que nosotros tenemos que mirar es eso, porque tenemos que andar como Él anduvo. Claro, porque antes estábamos de aquel lado. Claro. Antes éramos nosotros los ciegos, éramos Claro. nosotros los enfermos, pero ahora Bueno. estamos para la gloria del Señor de este lado, Amén. donde Él Claro. nos trajo de este lado. Él nos nos sacó el velo, que Claro. no podíamos ver, ¿no? Amén. Claro, Gloria ¿vio? a Y Dios. antes Gracias, nosotros Señor éramos los Jesús. necesitados. Mm. Bueno, ahora nosotros, como siempre dice el pastor, antes nosotros éramos los que teníamos hambre. Entonces el Señor nos trajo a la gracia, nos sentó alrededor de la mesa, nos alimentó hasta que nos saciamos y nos hartamos de tanta comida. Bueno, ahora nosotros nos tenemos que levantar de la mesa para que otros vengan y se sienten y sean nosotros los que servimos. Amén, gloria a Dios. Seamos sí. nosotros los que servimos. Gracias. Pero para servir nosotros tenemos que mantenernos unidos al Señor. Amén. Unidos Amén, al Señor. sí, Jesús.
¿Vio? Porque separados de Él nada podemos Nada hacer. podemos hacer, ni siquiera un servicio podemos hacer, ni Gracias, siquiera una Jesús. cortina para la iglesia podemos planchar si estamos separados del Señor. Porque usted lo hace separado del Señor, lo va a hacer para su propio ego, para su propia jactancia. Pero cuando usted lo hace unido al Señor, lo que usted menos quiere es que usted la vean, o que usted lo vean. Lo que quiere es que sean engrandecidos, entonces que digan, mirá qué linda que está la casa de Dios. No van a decir, mirá qué linda que planchó la cortina la hermana, sino que van a decir, mirá qué linda que está la casa de Dios. ¿Quién es engrandecido? El dueño de la casa. Como pasa en lo natural. Un hombre que tiene una posición económica muy ostentosa puede tener muchos sirvientes. Y si los sirvientes hacen bien su trabajo, sus siervos hacen bien su trabajo, ¿quién es honrado? No es honrado el siervo que mantiene la casa en orden, es honrado el dueño de la casa. Bueno, dice que nosotros somos casa de Dios. Y mientras más manifestemos nosotros la vida de Dios, más vivamos nosotros en comunión con el Señor, entonces el que mayor honra va a recibir es el dueño de la casa. Y el dueño de la casa es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sí, Entonces dice en el 6, en que el que en mí no permanece. Ahora vamos a ver qué pasa con el que no permanece en el Señor. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y cómo puede ser que digan los hermanos, no, yo no necesito la congregación, no necesito una vida de comunión con el Señor, no necesito escuchar la palabra por radio, por YouTube, no necesito, a mí Dios me habla y yo me sé conducir? Y si la palabra acá dice todo lo contrario, la palabra dice todo lo contrario, dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, la vida se va a secar en él, se va a secar la vida y cuando la vida se seca ya no produce nada, Usted agarre una fruta y déjela unos días fuera, lejos de la planta, arránquela de la planta y déjela ahí, y va a ver como la vida se va a ir apagando en ella. Y se va a ir secando hasta que se pudre y ya después encima larga mal olor. Y eso es lo que habla de aquellos que se apartan del camino del Señor. La vida se va apagando. Él se va secando en cuanto a la comunión con Dios. Y después largan un mal olor. ¿Qué mal olor largan? La vida de su carne. Señor Jesús. Empiezan a vivir conforme a los deseos de su carne. Y ese es el mal olor que largan. Y fíjese dónde termina aquel que se aparta de la vida. Entonces dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arde. Y es una vida de tormento la que lleva a esta persona lejos del Señor. De pruebas en pruebas, de situación en situación. Porque de eso habla el fuego. Y siempre él está ahí gimiendo, quejándose. Sí. Si permanecéis en mí, dice, el que en mí no permanece, dice. Ahora la palabra vino. Y usted tiene que examinar, yo me tengo que examinar, por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que esté reprobado. Pareciera, que Pablo cuando escribió eso lo escribió irónicamente, porque sabemos que Cristo siempre está con nosotros. Amén. Lo que él le estaba queriendo despertar a ellos no era que se fijen si Cristo estaba en ellos, si ellos estaban en Cristo. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos separamos de Cristo? Nos separamos. ¿Cuándo nos separamos? Cuando nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por los pensamientos de la carne. Entonces nos separamos. Y eso no se puede. No se puede. El apóstol Pablo dice, desearía ser yo separado de Cristo por causa de mis hermanos. Él amaba mucho a sus hermanos. Amaba mucho a la nación de Israel. Y en su carne él se afligía porque ya no podía tener relación con ellos.
porque ellos tenían otra doctrina, otra enseñanza, otra forma de ver las cosas. Y hasta que el dolor llegó en tanto en su carne que decía, desearía yo ser separado de Cristo por causa de mis hermanos, pero no puedo. No puedo, porque si él se separaba de Cristo, él estaba pisoteando la sangre de Cristo. Y dice, no se tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre de Cristo, para volverse atrás. Pero lo que él podía hacer era llevar una vida de comunión de tal manera que la vida de Dios se manifestara en él y él pudiera ganar, ¿vio?, a aquellos que él amaba tanto. Pero hoy nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué no nos siguen aquellos que nosotros amamos? Porque no les estamos manifestando la vida que ellos conocieron de nosotros en el mundo, que no nos llevó a ningún lado. Le estamos manifestando la vida de Dios, y como ellos no la pueden percibir, entonces no nos siguen. Pero eso no nos tiene que afligir, eso nos tiene que llevar a nosotros a seguir manifestando, ¿no? Porque tarde o temprano ellos van a necesitar de esa vida. Ellos van a necesitar de la manifestación de la vida de Dios. Entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice, os será hecho, dice. Hasta para eso nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Yo deseo y anhelo tanto que mi familia sea ganada para el Señor. Bueno, permanezca en el Señor. Permanezca en el Señor. El Señor permanece en usted, pero permanezca usted en el Señor. Permanezca manifestando esa vida. Y tarde o temprano su familia va a llegar al Señor. Amén. ¿Vio? Porque dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, ¿vio? La palabra tiene que ser, como dice ahí en Santiago, creo que en el 1:21, dice que la palabra tiene que ser implantada. Tiene que salir de la escritura y tiene que ser implantada en nuestros corazones. Entonces esa palabra que es implantada en nuestros corazones se tiene que hacer una realidad en nosotros. Entonces cuando se hace una realidad en nosotros, se cumple lo que dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿cómo usted sabe que la palabra de Dios permanece en un hermano? Cuando usted ve la conducta del hermano, ve el andar del hermano. Y algún día lo vamos a ver en el libro de Efesios, vamos a ver los 7 andares del creyente. Y ahí nosotros vamos a ver la realidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses el 4:8, el 9, lo que viste, oíste, recibiste y viste en mí. Todo eso encierra, ¿no? Sí. Porque él no se había propuesto saber nada, sino a Cristo y a este crucificado, para que se pueda manifestar el poder de Dios en él, ¿no? Yo, fíjese qué maravilloso, lo que viste, dijo el apóstol Pablo, y lo que usted ve en mí, y lo que yo veo en usted, eso tiene que traerle gloria al Señor. Entonces, ahora nosotros, dice en el libro, creo que de Proverbios, dice, Proverbio o Salmo, vamos a buscar ese versículo, dice, paraos por los caminos, dice, Jeremías. Vamos a buscar Acá ese. el de Filipenses, ¿puedo leer? Sí, vamos a leer Filipenses antes. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que manifestar esta vida para que el Señor esté siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Entonces dice el 7, vamos a leer nuevamente, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora entiendo por qué el Señor no me da lo que yo quiero. Ahora entiendo. Porque yo no permanezco siempre en su palabra. Y aún así, permaneciendo en su palabra, nosotros ahí vamos a poder entender que hay cosas que nosotros le pedimos al Señor que no son las que necesitamos. Y ahí vamos a entender también por qué el Señor no nos las da. Porque no las necesitamos. Hay cosas que nosotros necesitamos, el Señor nos da. Hay cosas que necesitamos y el Señor no nos da porque todavía no es el tiempo. Y hay cosas que no nos da porque no es su voluntad y no las necesitamos. Amén. No las necesitamos.
Mi hijo el día de mañana para trasladarse va a necesitar un coche, pero no se lo puedo dar a los 5 años. Se lo tengo que dar a los 18, los 20, 21, cuando él ya tenga la capacidad y la facultad de ser responsable y de poder manejar. Ahora entendemos por qué el Señor tarda a veces en darnos algunas cosas. Mi hijo tiene la capacidad de manipular un arma, pero yo nunca le voy a dar un arma, porque eso le va a producir daño a él y va a producir daño a otro. Ahora entendemos por qué el Señor hay cosas que no nos da, porque no es su voluntad y porque no son necesarias para nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que ir ubicando estas cosas, porque a veces los hermanos también terminan apartándose de la Biblia, porque dice, yo le pedí al Señor tanto tiempo algo y el Señor no me la dio. Y el apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Hebreo, dice, debiendo ser ya maestro, dice. Debiendo ser ya maestro, ya teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, entonces nosotros ya tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces cuando nosotros entendamos eso y llegamos a ese crecimiento, entonces ya nosotros ya vamos a saber qué vamos a pedir y qué no. Es como cuando un hijo le va a decir al padre, papá, necesito algo, y ella sabe que la respuesta del padre es no. ¿Y para qué le va a ir a pedir si ya sabe que la respuesta del padre ya es no? ¿Para qué le vamos a pedir algo al Señor que ya sabemos que su respuesta va a ser no? Dijimos Jeremías 6:16. 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Vio? Tenemos que detenernos y preguntar cuál sea el buen camino. Ahora, ¿cuál es el buen camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. Y dice, y habrá calzada y habrá camino, dice, y será llamado camino de santidad, dice. Jesús, y el que Señor. anduviere por él, dice, por torpe que sea, no se extraviará, dice. Amén, Jesús. ¿Vio? Entonces Sí, dice, Señor. paraos por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas. Eso es lo que se dejó. Eso es lo que se dejó. A veces nosotros escuchamos a nuestros pastores que nos hablan del evangelio en su tiempo. ¿Vio? Y ellos nos dicen, en ese tiempo, a pesar de que no se conocía la gracia, se vivía una vida de santidad, de temor, de amor al Señor. Y nosotros decimos, qué pesado el pastor, siempre hablándonos de lo mismo. ¿Vio? Pero eso cuando no entendemos. Cuando entendemos nosotros decimos, y esa es la manera en que el Señor nos lleva a vivir. Por eso el Señor nunca cambia, los tiempos cambian, pero el Señor nunca cambia. La manera del Señor para edificar su iglesia siempre es la misma. Por eso dice, paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Vio? Y Sí. todo eso cómo nos lleva siempre a un mismo lugar y hallaréis descanso Eso para para vuestras vuestras almas, claro. Siempre al Señor. ¿Vio? Por eso el pastor siempre decía y yo no entendía, ahora podemos entender. Y ahora vemos nosotros la necesidad de los ancianos dentro de la iglesia. Hay una palabra ahí donde dice que el pueblo de Israel fue y pidió consejo a los jóvenes. ¿Y qué experiencia puede tener un joven? ¿Vio? Un joven que vive conforme al mundo, porque también nosotros vemos allí a Timoteo, por ejemplo, a Esteban, hombres llenos del Espíritu Santo, eran jóvenes, pero ellos no aconsejaban conforme a su sabiduría, aconsejaban conforme a la voluntad de Dios. Pero estos a los que ellos fueron a pedir consejo, ni siquiera tenían a Dios en cuenta. ¿Vio? Ni siquiera tenían a Dios en cuenta. Dejaron a los ancianos de lado para ir a pedir consejo a los jóvenes. Claro, los jóvenes le iban a dar el consejo que ellos querían escuchar. ¿No? Que ellos querían escuchar. Pero nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, entonces tenemos que ir a aquellos que estuvieron antes que nosotros. A veces los que estuvieron antes que nosotros no son tan ancianos, son jóvenes. Pero ellos han sabido apreciar y amar la voluntad de Dios, entonces nos van a aconsejar conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo Timoteo y Esteban. ¿No? Ellos no eran ancianos,
no eran ancianos, no menciona, no lo he leído si llegó Timoteo hasta el grado de anciano en cuanto a lo natural, pero sé que Pablo le dijo, mas tú hombre de Dios. Lo halagó porque se podía ver en él la realidad de Dios. Sí. Dice en Primera de Reyes 12:6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Fíjese, y así le fue. Y así le fue. Y así le fue. Si hubiera seguido el consejo de los ancianos, entonces él hubiera obtenido la lealtad de su pueblo. ¿Vio? Pero así le fue, por seguir el consejo de los jóvenes. ¿Vio? Entonces, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Y en esto, dice, en que nosotros permanezcamos en él. En esto, dice, es glorificado mi Padre. Amén, gloria a Dios. En que llevéis muchos frutos. ¿Y cómo vamos a llevar frutos si no permanecemos en él? Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amén, ¿Vio? gloria a Dios. Entonces, Gracias, usted quiere Jesús. ser un siervo de Dios, no necesariamente un ministro, un siervo de Dios es aquel que manifiesta la vida de Dios en su plenitud. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Porque dice, también leíamos ahí que decía, estos días hablábamos de la amistad en el Señor y dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dijo el Señor. ¿Vio? Y nos llevaba a manifestar su vida. Entonces, ya no le llamaré siervo. ya no le llamaré siervo. Fíjese, si nosotros hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, dice, ya no nos llamará siervo, ya nos llamará amigo. Y en el futuro nos llamará su esposa. Amén, gloria a Dios. Su esposa. Damos gracias al Señor, gracias, hermano, por esta palabra. gracias, Estuvo Jesús. muy hermosa. Amén, gloria a Dios. Tal vez sigamos con este Jesús. tema el programa que viene, a no ser que el Señor nos dé otro tema. Gracias, Pero bueno, Jesús. que el Señor Amén, bendiga a los gloria a hermanos, Dios. las hermanas. Vamos a hacer una oración, hermano, y ya vamos a terminar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor. Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor. Sí, Señor. Que nunca permita, Señor, que nosotros nos separemos de ti, Señor, para que Sí, podamos Señor, llevar ayúdanos, frutos. Padre, en el nombre Señor, de Jesús. necesitamos ser fructíferos para ti, Amén, Señor. amén. Oh, Padre amado, gracias te damos. Gracias porque esta vida que está en nosotros lleva, Señor, a que seamos fructíferos para ti, Señor, y se pueda conocer en el mundo que hay Dios en medio de nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No, hablamos de Lea. La manera de llevar fruto es pasar por la aflicción, por la tristeza. Esa es la forma. Eso es un perdón. Es hermoso ese tema de Lea. ¿Sí? Es hermoso. Gracias, Jesús. Porque con Raquel tuvo dos hijos nada más. En cambio con Lea, jamás. Gracias, Señor. Yo salgo de la oscura acá porque tengo la luz atrás. Este fin.